de factores, pero nosotros nos vamos a dedicar a saber qué es lo que podemos aprender en esta semana de la seguridad vial. Estamos nosotros en estudios y le doy la bienvenida a Jaime Graña. Él es gerente de la Asociación Automotriz del Perú y debe conocer muchísimo de lo que pasa en nuestras pistas, en nuestras carreteras, cuáles son las falencias y qué es lo que necesitamos. Bienvenido, señor Graña, Exitosa. Muchísimas gracias, Karina. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, ¿por qué tenemos tantas muertes, según SINADEF, en nuestras carreteras, incluso más que las registradas por inseguridad ciudadana? Bueno, yo diría que hay tres factores muy importantes, ¿no? El primero es que no hay respeto, ¿no? Yo creo que lo vivimos todo en las calles cada día, ¿no? No hay respeto a las normas de tránsito. Entonces la gente excede el límite de velocidad, ese es lo primero. No respetan tampoco, digamos, cuándo cruzar, cuándo sobrepasar a un vehículo, que es una de las causas principales por las que se dan los accidentes de carretera. Otra razón muy importante es el estado de nuestro parque automotor, ¿no? Es un parque automotor que no solamente tiene 14 años de edad en tiempo, digamos, cronológico, promedio, sino que también estamos hablando de que muchos de los vehículos, digamos, puede ser que pasen la revisión técnica, ¿no? Pero hoy día las revisiones técnicas en el Perú están lejos de cumplir su rol, ¿no? Que es que realmente rechacen a los vehículos que no tienen las llantas correctas, que no tienen los frenos correctos. La tasa de rechazo el año pasado ha sido de 8%, cuando debería ser probablemente entre 20, 30, hasta 40%, como pasa en otros países, ¿no? Con 8% nos daría a entender que tenemos un parque automotor extremadamente moderno, seguro, ¿no? Al día, que no es el caso. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta fiscalización, ¿no? Ya vemos buenos casos de fiscalización. La Sutran está fiscalizando las carreteras más, estamos viendo que la Municipalidad de Lima también está poniendo cámaras en diferentes partes de la ciudad, pero esa sensación de impunidad todavía no cambia. Yo creo que la gente todavía se pasan las luces rojas y todavía no pasa mucho, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Y hay cifras oficiales o hay cuadros, estadísticas que te digan aquí en el Perú, con cifras de nuestro país, que te digan cuáles son los motivos de muerte o accidentes de tránsito más frecuentes? Sí. Bueno, recordar que el año pasado hubieron 3.000 muertes, o sea, cuando tú hablas de 900 o 820, está más o menos en el promedio del primer trimestre. Probablemente eso, comparado con las 3.300 muertes que hubo en el 2023, fue una caída de casi 10%, o sea que fue positivo. Sin embargo, está, digamos, en un promedio similar al de los últimos años, obviamente excepto el 2020 que tuvimos la pandemia. Después el 2021 hubo 1.900, pero nuevamente hemos vuelto a estos números por encima de 3.000, que son bastante preocupantes. Las razones son velocidad, ¿no? O sea, velocidad, el no cumplimiento de las reglas. Es increíble que, por ejemplo, todavía haya un 13% de personas que manejan en estado de ebriedad, ¿no? Estoy hablando del número de multas. Y por último, la impericia, ¿no? O sea que la gente, como te decía hace un segundo, se ve que están por subir y van a tomar una curva y tratan de pasar una curva, ¿no? Cuando es obvio. Eso habla de la poca pericia y el poco entrenamiento que tienen nuestros conductores en general. 62% de los conductores aceptan no sentirse realmente bien capacitados. ¿Y tiene algún impacto? Porque nosotros hemos visto también que algunas veces en estos accidentes dramáticos, terribles, donde se viene abajo un bus lleno de pasajeros y las imágenes y el dolor es abundante y las imágenes son desgarradoras y se repite varias veces que fue porque la carretera estuvo en mal estado, porque no hay señalética, porque el hueco, porque tiene 20 años sin que reciba un buen mantenimiento. ¿El estado de las carreteras, las pistas, tienen algún impacto? Definitivamente. Y yo creo que es el reflejo de un
podríamos decir, digamos, descuido y olvido de una cartera tan importante como es transporte, que debería estar a la altura de seguridad, de educación y de salud, ¿no? Creo que transporte ha tenido 26 ministros en 26 años, cosa que te dice un poco, es difícil pensar que una persona pueda hacer una buena gestión si está menos de un año en una posición tan importante como un ministerio, ¿no? Entonces, es importante que pongamos al transporte en el sitial de importancia que tiene a nivel del Estado y que se invierta, porque definitivamente las carreteras están llenas de huecos, no tienen las barras de seguridad suficientes, no están señalizadas de manera suficiente, en muchos casos no hay luz, ¿no? Entonces también hay accidentes, muchos de los accidentes también se dan de noche, ¿no? Entonces sí, hay una deuda pendiente muy grande con el sector transporte, ¿no? Desde el transporte público hasta la situación de las carreteras, la infraestructura en general requiere de una inversión muy importante. Ujú. Y te preguntaba esto porque recordaba que en los últimos accidentes más dolorosos que habíamos tenido era en la vía Los Libertadores, y cada vez que nuestro corresponsal salía, los familiares y las personas que vivían cerca de la vía de Los Libertadores decían y hablaban de una curva donde habían perdido el control los choferes de estos buses, y justamente era una vía que tenía concesión esta parte de la vía, y justo momentos antes de que entraras a estudios teníamos aquí en una entrevista al gobernador regional de Piura, y él nos decía, hablando del MTC, de que debería cambiar esta manera del mantenimiento de las vías que no había dado resultado, de dar a concesión la vía, que para él no daba resultado, que se debería encontrar otra manera porque se daba concesión, pero las vías no estaban mantenidas. Que ha sido un fracaso esto, ha sido un fracaso. Mira, habría que analizar caso por caso, ¿no? Caso. Porque yo lo que siento es que las concesiones vienen a ser un complemento, no puede ser un suplemento y dejar que el Estado no haga lo que tiene que hacer. El Estado tiene que cumplir. Lo que pasa es que no se han priorizado correctamente ¿no? las inversiones del Estado, y muchas veces está la plata y no se hace la obra. Es increíble que a veces veamos, estamos llegando a noviembre y se dice pues que tenemos implementado el presupuesto al 70, 62%, quiere decir que hemos dejado el 30% sin ejecutar. Entonces muchas veces es por capacidad, capacidad y por decisión política, ¿no? Ya sea de quien esté a cargo, porque en ese caso hay muchos que pueden estar a cargo, puede estar el ministerio, puede ser el gobierno regional, puede ser una municipalidad, ¿no? Las concesiones pueden dar resultado, pero el Estado no puede simplemente dar la concesión y no mirar nunca más, ¿no? Como sucedió con un puente que se vino abajo, y el Estado tiene que supervisar a ver si están siguiendo todas las reglas que ellos han tenido que fijar claramente. Mira, yo te puedo hablar no voy a decir el nombre, pero he estado en una concesionada revisando desde el centro de control, y la verdad que fue una experiencia gratificante. Tienen un centro de control donde tienen cámaras por toda la concesión, tienen grúas por si se malogra un carro. Entonces, la impresión que me dio es que estaban muy bien organizados y tenían propuestas de mejora de los peajes. Entonces, yo en todo caso diría que hay que hacer un análisis de caso por caso, ¿no? Claro, pero sobre todo también que el Estado no abdique a su función de supervisar, ¿no? Bueno, es que yo creo que al final, como todo en la vida, las diferencias las hacemos las personas, ¿no? Entonces necesitamos gente realmente capaz, con experiencia, ¿no? Cuando ponemos a alguien en una cartera, esperaría, y creo que esperamos todos los peruanos, que esa persona tenga una experiencia y una capacidad para poder lidiar con un ministerio que es realmente complejo, ¿no? Aquí hablamos de ministerios que tienen muchísimas personas y muchísimas prioridades, y además con deudas como las que hablamos se necesita invertir en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo creería que la diferencia la hacen pues cuando ponemos una persona capaz, y esa persona
tiene ya la experiencia para atraer a otra gente con la que ya ha trabajado y así, ¿no? Entonces, es delicado, es difícil también, ¿no? Sí, que no se nos caigan puentes nada más como el de Chancay, ¿no? Que era Totalmente. una, como que la puerta, la entrada hacia un puerto que era como la primerísima inversión de este año. Sí. Mira, yo si hay algo que creo que es sumamente importante en esta semana de la seguridad vial, es que también el cambio comienza por nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando de respeto, comenzamos hablando de respeto y creo que es bien importante que nos comprometamos con el respetar, por ejemplo, al peatón. Primero el peatón tiene que respetar la norma y cruzar por el crucero, por la cebra, ¿no? Pero si estamos en un vehículo y no hay una luz, un semáforo, la deuda, el deber del conductor es de parar y darle paso al peatón. Yo a veces me encuentro con situaciones en donde tengo que parar, pero los carros siguen pasando, ¿no? Paro en el crucero para que cruce una señora, a veces con un bebé, con un niño, y los carros al otro lado siguen pasando. Es increíble. Es que quizá ¿no? aquí vivimos en el caos porque el Estado no cumple como Estado y si no viene desde la máxima autoridad, entonces los que estamos más abajo creen que están en la jungla. Si es que el Estado no tiene el semáforo con la luz roja, ámbar y verde, si no tiene la señalética, si no tiene bien el puente, si no tiene bien la infraestructura, si no tiene todos los elementos para tener más o menos la sociedad organizada, entonces la sociedad que tenemos es desorganizada. Sí, es cierto. Yo lo que apelo es que muchos de los conductores y los peatones allá afuera probablemente necesitan de esa fiscalización y el castigo, ¿no? Pero creo que también muchos se dan cuenta que vivimos en una jungla, en un Mad Max, y que también puede ser que nosotros generemos un cambio. Pero tú ¿no? qué dices, ¿en qué vivimos? Yo digo que sí necesitamos ser fiscalizados, Sí, nuestra totalmente, sociedad, sí, totalmente, ¿no? totalmente. Sí. Sí. O sea, mira, lo ves porque además el Callao, que tuvo durante años este sistema de cámaras y multas, Es verdad. muchísima gente manejaba por Lima hecho una bala y llegaba al ¿Llegaba al Callao y bajaba la Sí. velocidad porque sabía que si se pasaba y pisaba la cebra le tomaban una foto y le mandaban la multa. Y la multa era efectiva. Entonces, definitivamente la fiscalización funciona, de que la necesitamos de todas maneras. O sea que el llamado no solamente a la población a que cambie, a que tome conciencia, sino también a las autoridades. Y hemos estado en contacto felizmente con la policía, con el Sutran, con el AATU, con la Municipalidad de Lima, con la Municipalidad de Arequipa, tratando de realmente reavivar esta sensación de que necesitamos fiscalizar, necesitamos poner cámaras, necesitamos, la policía, es increíble que la policía no tenga pues una papeleta que la pueda poner en el celular, tiene que todavía llenar un papel, llegar a la comisaría y pasar ese papel. Tecnología. Claro. Claro. Y lo tienen, o sea, lo están desarrollando, pero nos Muy demoramos, lento. todavía no lo tenemos. Sí. Y eso es imprescindible porque si no es un desincentivo al policía para tener que poner una multa y saber que después tiene que llegar con 5 o 10 multas a su estación, a su comisaría, y tiene que pasar las multas a la computadora. Les da flojera después, claro. No, o sea, es todo, complicado, claro, ¿no? O sea, todo viene hay que con- poner los incentivos, ¿no? Claro, habiendo tecnología no tendría por qué hacerse tan compleja la cosa. Así es. Entonces, volviendo al tema del Callao, la vez pasada estaba escuchando justamente a un taxista que iba por la Tomás Marzano, que creo que ahora tiene otro nombre en Surco. Cuidado, acá están poniendo las cámaras en Surco y bajaron la velocidad. Y bajaron la velocidad. Así que las cámaras de videovigilancia con velocímetro, creo que se llama, sí dan resultado. Y hacia el otro lado, que sí me parece interesante, porque no podemos vivir en una jungla siempre, quizá apelar a la educación vial desde los más chiquitos, ¿no? En el colegio. Sí. Estamos nosotros, desde la Asociación Automotriz del Perú, hemos comenzado ya desde el año pasado con el gobierno regional del Callao una serie de programas, intervenciones en las mismas escuelas para educarle a los niños, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, yo todavía
digamos, me quedo impactado cuando escucho una ambulancia y realmente nadie se mueve, y la ambulancia toca y esto y habla, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacemos uno de estos ejercicios con los niños se quedan impactados y les dura, yo te aseguro, para toda la vida. Porque ellos saben que en el ejercicio que dices, oye, tu abuelito ha tenido un infarto, ha tenido que entrar a la ambulancia, tú estás en este carro, suena la ambulancia atrás tuyo, ¿tú qué haces? Ah, yo me muevo. Claro. Ah, ok. Entonces aprenden, ¿no? Sin embargo, el resto de nosotros, y bueno, no me incluyo, pero el resto de la gran mayoría, lo que escucha la ambulancia y no se ponen a pensar Sí, claro. que puede ser su abuela, su mamá, su hermana. Miles y miles de reportajes han pasado en la televisión donde ambulancias o bomberos y no se mueven. No se mueven. No se mueve la gente. No se mueven. Entonces, a eso es lo que también apelo, porque es difícil poner una multa para que alguien que no se mueve. Tendrías que ponerle la multa a todos los que están delante de la ambulancia. Yo creo que también es tomar conciencia, ¿no? El día de mañana puede ser tu ser querido y si pierde la vida te vas a sentir muy mal de que la gente no se movió y que realmente, ¿no? Se perdió otra vida más. De acuerdo, entonces la invocación en esta semana de la seguridad vial es que sí hay falencias, sí hay complicaciones, hay mucho por hacer, pero un granito de arena de cada uno podemos hacer el esfuerzo. Yo creo que sí. Todo depende de cómo cambiamos nosotros, ¿no? Para que cambie el Perú. Tenemos que cambiar nosotros. Sabemos que tienen que cambiar las leyes, sabemos que tienen que cambiar gobernantes, que tenemos que invertir en infraestructura, en fiscalización, pero nosotros también podemos cambiar y comenzar ese gran cambio tan importante para nuestra calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, incidiendo en algo que nos afecta a todos porque hay un derramamiento de sangre en nuestras pistas. Las cifras oficiales no mienten. Hemos estado con Jaime Graña, gerente de la Asociación Automotriz del Perú. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Nos tenemos que ir rápidamente.